Feliz domingo, nos encanta tenerte un domingo más aquí para escuchar la palabra de Dios. Quiero recordarte que nosotros nos reunimos todos los domingos en nuestro local en General Vidal 286 Miraflores, al ladito de la comisaría de Miraflores, a las 11 de la mañana. Nuestros servicios son bilingües, o sea que puedes traer a tus invitados del extranjero y disfrutar la palabra de Dios. Ahora sí, te dejo con el mensaje que Dios tiene preparado para ti y para mí. Comparte con todos tus amigos y que tengan la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para ellos. Este fin de semana quiero hablar sobre la libertad financiera. ¿Estás como, ¡wujú! ¿Eso es para mí? ¿O estás como, caramba? Algunos están listos para ignorarme, pero no me ignoren. Va a ser bueno y vamos a viajar juntos. Este es un área de la vida en la que muchos estamos orando por un milagro y seamos honestos, es una presión que todos enfrentamos, porque la realidad es el mundo funciona con dinero. ¿No les gustaría poder pagar su renta con fe? Porque tengo mucha fe. Si pudiera pagar mi renta con fe, no hay hogar en Miami que no pudiera pagar. Pero desafortunadamente ese no es el mundo en el que vivimos. Es bien gracioso ver a mis hijos en esta edad, ver cómo ven el dinero. Lion tiene un chanchito que tiene arriba. Seguro tiene como $15.72 que ha recibido por limpiar la casa o recibe dinero para su cumpleaños. Lo pone ahí. Para él, $15.72 puede comprarle el mundo. Yo estoy como, eso no puede pagar un estacionamiento en Miami. Él va a uno de nuestros dispositivos, va a Amazon. Amazon es aterrador cuando tienes hijos pequeños. Escuchen, ya no tienes que ponerlo en el carrito. Lo único que tienes que hacer es presionar comprar ahora. Lion ve algo en Amazon y dice, papá, ¿puedo comprar esto? Cuesta como $150. Estoy como, ¿tienes el dinero para pagarlo? Está como, sí, espera un momento. Va arriba, trae como $2. No, eso no va a cubrirlo. Luna está en la fase donde todo es de mentira, dinero invisible. Voy a ella y digo, Luna, ¿tienes dinero para pagarlo? Sí, papá, un segundo. Mete la mano en su bolsillo. Aquí tienes, papá. Estoy como, no sé lo que Bluey les está enseñando, pero es difícil aquí afuera. Todos enfrentamos presiones financieras. Pero creo que no tenemos que estar atados por las finanzas. No tenemos que estar estresados sobre las finanzas porque esa no es la vida abundante por la que Jesucristo murió. Si tienen sus Biblias, vayan a Filipenses 4. Vamos a ver un pasaje en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo comparte un secreto que ha aprendido. Recuerden que el apóstol Pablo, antes de que tenga su encuentro con Jesús, estaba viviendo en el mundo y era rico en cuanto al mundo. Cuando vino a Jesús, dejó todo lo que tenía, todas sus posesiones mundanas para seguir a Cristo. Así que debemos prestar atención a esto. En Filipenses 4:11 dice, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Esto es la verdadera libertad. Estar contento sin importar las circunstancias. Continúa el versículo 12. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. La parte que muchos conocemos en Filipenses 4:13 nos dice cómo hace esto. Dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. La libertad financiera no tiene nada que ver con el número que ves en tu cuenta corriente o la de ahorros o cuántas propiedades tienes, lo que la bolsa de valores está haciendo. La libertad financiera empieza y termina con la cruz. Algunos necesitamos ese cambio de perspectiva, porque cuando Jesús murió en la cruz, dice que el velo del templo se rompió en dos y cuando eso pasó, derrumbó la separación que estaba entre la humanidad y lo divino. Significa que ahora no solo tenemos acceso para decir Abba Padre, también tenemos acceso para llamar todos los recursos de los lugares celestiales para que sean desatados sobre el panorama de la tierra. Así que la libertad financiera empieza y termina con la cruz. Si vamos a librarnos de la mentalidad de escasez hoy, necesitamos entender, como lo hizo el apóstol Pablo, que la libertad financiera es una mentalidad antes que un método. Es la primera cosa que tenemos que entender. Es una mentalidad antes que un método. No estoy en contra de métodos. Ofrecemos esos métodos aquí. Puedes leer libros, ir a seminarios, escuchar podcasts sobre cómo hacer un presupuesto.
poner tus finanzas en orden, pagar tus deudas, todas esas cosas. Los métodos no son malos, pero no empieza como método, empieza como una mentalidad. La libertad financiera también comienza con la sumisión, no con la solución. Comienza con la sumisión, porque no conseguimos un logro financiero con nuestro propio poder, fuerzas o habilidades. Viene por la mano de Dios. Y los recursos que tenemos, ya sean pocos o muchos, vienen de Dios, son un regalo de Dios. Nos lo confía a nosotros para cumplir lo que Dios quiere cumplir en la tierra hoy. Muchos de nosotros estamos haciendo planes financieros sin consultar con Dios sobre cómo Él quiere que usemos los recursos que nos ha confiado para cumplir lo que Él quiere que cumplamos en la tierra. Entonces, la libertad financiera es una mentalidad antes que un método. Comienza con la sumisión, no la solución. Y es el resultado de lo que sale, no lo que entra. La moneda del cielo opera como un río, no un embalse. Un río tiene un flujo continuo, pero un embalse detiene y colecta. La libertad financiera no está basada en los recursos que llegan a nosotros, que colectamos para nosotros. Es un resultado de lo que sale. Hoy quiero hablar sobre 4 principios de mayordomía que vemos a través de las Escrituras. He pasado mucho tiempo estudiando. He leído escritura tras escritura, capítulo tras capítulo. Hay 4 principios que vemos ver repetidos a través de todas las Escrituras. La Biblia no promete que si aplicamos estos 4 principios que seremos millonarios. Nunca dice eso. Pero si aplicamos estos principios en nuestra vida y trabajo, Dios promete que ahí es donde manda su bendición. Soy un creyente que no tenemos que orar para que Dios nos bendiga. Quiere bendecirnos, pero vamos a elegir estar bajo de donde Él ha mandado su bendición. Entonces, vamos a hablar sobre estos principios de mayordomía. Quiero que los escriban bien rápido, porque si solo recuerdan una cosa que diga durante los próximos minutos, no quiero que olviden estos 4 principios. Son trabajo duro, integridad, generosidad y confianza. Estoy seguro de que hay un acrónimo en algún lugar. Tienen la libertad de averiguarlo por su cuenta. Esos son los 4 principios. Si solo recordamos una cosa, el camino a la libertad financiera, trabajo duro, integridad, generosidad y confianza. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento. ¿Saben que he pasado tiempo en el Antiguo Testamento? Quiero contar una historia porque no sé cómo predicar a menos que les cuente una historia. Soy un contador de historias por naturaleza. Quiero contarles una historia en Éxodo 16. Es la historia de los israelitas viajando a través del desierto. En Éxodo 16 están en lo que la Biblia llama el desierto de Sin. Ahora, había pecado en sus corazones, pero ese lugar del desierto era llamado Sin. Habían salido de un lugar llamado Elim, el cual era un oasis de descanso, y estaban viajando por el desierto de Sin en camino al monte Sinaí. Recuerden que el monte Sinaí es donde escuchan de Dios y reciben sus mandamientos. Así que están en un lugar donde han dejado una temporada de descanso y relajación en camino para escuchar una palabra de Dios y están viajando a través del desierto. Lo que sucede en el desierto es que empiezan a ponerse un poco enojados. ¿Saben lo que estar enojado es? ¿Cierto? El enojo es una emoción real. No sé si está en el diccionario o no, pero es real, no es inventado. Muchos sabemos cómo se siente estar enojado. Los israelitas se están enojando porque todos sus recursos y suministros que trajeron de Egipto se han acabado. Los usaron. Empiezan a quejarse con Moisés y Aarón sobre estar enojados. Y Dios le da una palabra a Moisés, dice, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a hacer que caiga comida del cielo durante la noche y podrán recogerla en la mañana. Esta comida era llamada maná. Realmente es uno de los grandes misterios de la Biblia porque hasta el día de hoy los teológicos debaten sobre lo que el maná era. Porque antes de Éxodo 16 nunca habíamos sido presentados al maná y después que el maná para, en Josué 5, nunca más es visto otra vez. No hay nadie en la tierra con vida que haya visto y probado el maná. He escuchado que puedes conseguir una versión de imitación en el mercado, pero no creo que ese es el maná del cual la Biblia está hablando. En Éxodo 16, quiero empezar en el versículo 3. Estos son los israelitas quejándose. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones.
El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Quiero compartir con ustedes en Números, si saltamos un par de páginas, voy a hacerlo desde mi iPad. Quiero compartir Números 11, porque da una pequeña descripción de cómo el maná era tratado. El versículo 7 de Números 11 dice, el maná se parecía a la semilla del cilantro y su color era como el de la resina. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras o bien lo machacaban en morteros. Y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Aquí es donde se pone bueno. Sabía a pan amasado con aceite. Solo me imagino una dona antigua. No creo que... ¿Aún hacen cronas en Disney? ¿Sabemos eso? ¿Aún las hacen? Seguro sabía una crona. Es hermoso. Dice él, por la noche cuando el rocío caía sobre el campamento también caía el maná. El maná fue un milagro, pero el milagro tenía que ser trabajado. Dios apareció e hizo lo que los israelitas no podían hacer para ellos mismos, pero no hizo su trabajo por ellos. Dijo, van a tener que salir, tendrán que esperar a que desaparezca el rocío, van a tener que levantarse temprano, tendrán que recogerlo del suelo, tendrán que trabajarlo y tendrán que hornearlo, tendrán que prepararlo para que lo sostenga. El milagro tuvo que ser trabajado. Dios los estaba poniendo a prueba para ver si había hoyos en sus pensamientos. ¿Están dispuestos a salir y trabajar por eso? ¿Están dispuestos a recoger una doble porción en preparación para el día de descanso? Había trabajo duro que tenía que ser hecho para que el recurso del maná haga lo que estaba destinado a hacer. El trabajo duro es un concepto bíblico. No es una idea del hombre o de la cultura, es un concepto bíblico. Dios espera que trabajemos duro para nuestras ganancias. Ahí es donde manda la bendición. Dios nos creó para trabajar duro. Hasta vemos eso en Génesis 1 y 2. Cuando Dios hizo la creación, hizo a la humanidad. La primera cosa que hizo, el primer hombre, Adán, que vivió, antes de darle una esposa, le dio un trabajo. Le dijo, ocúpate del huerto y cuídalo. Así que Dios espera trabajo duro. Es donde manda su bendición. Hay satisfacción en cuidar y trabajar la tierra de donde Dios nos ha puesto. Hay otra escritura en Jeremías 29. Algunos estamos familiarizados con esta escritura. Jeremías 29:11. Sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son para prosperarte, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Somos rápidos para decir eso sobre nuestra circunstancia. Pero si miramos unos versículos antes, entendemos que dijo esto durante una temporada donde el pueblo de Israel era cautivo de Babilonia. Estaban en una tierra extranjera. Muchos de ellos fueron obligados a adorar dioses extraños. En Jeremías 29, 4 al 7, Dios define cómo el trabajo duro luce. Le dice al pueblo de Israel, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Esta es la charla de ánimo de Dios. Así es como los está animando. No con Jeremías 29:11. Dice, no, están en exilio, están en una tierra extranjera, este no es el destino de sus sueños, no es lo que planificaron. ¿Saben qué? Hagan planes para quedarse. Dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman el fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Después del versículo 7, esto es en lo que quiero enfocarme. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Así es como Dios define el trabajo duro. El trabajo duro no es definido por la cantidad de horas que trabajas. No es definido por si completas la descripción de tu trabajo o no. O si tachas todas las casillas antes de irte por la tarde. Así no es como Dios define el trabajo duro. Dios define el trabajo duro por la energía que ejercemos en hacer el trabajo bien. Trabajar para la prosperidad de donde Dios nos ha posicionado. Estoy bien apasionado sobre los que nos llamamos cristianos, siendo personas que trabajan con excelencia y trabajan duro. Estoy apasionado sobre eso, porque Dios dice, si trabajas para la prosperidad de donde te he puesto, mandaré mi bendición sobre ti. Puedes estar una temporada, trabajas en Starbucks, y no hay nada malo con trabajar en Starbucks. Tal vez no es tu sueño, y no es lo que esperabas hacer en esa temporada de tu vida. Estás en Starbucks y ni siquiera te gusta el café. Estás como, no sé cómo esto pasó.
Nunca has hecho un café en tu vida. Ahora de repente hay estos clientes que quieren quieren el moca de chocolate blanco grande con leche descremada, un poquito de crema batida y 3 esplendas. Y, y, y no tienes ganas de trabajar para la prosperidad de Starbucks. Vas, solo tratas de conseguir tu cheque, solo tratas de llegar a fin de mes. Tal vez no es Starbucks, tal vez trabajas en el rumbo de los seguros. Sea lo que sea, puedes estar trabajando en un trabajo, yendo por el cheque, tratando de llegar a fin de mes y diciendo que estás trabajando duro porque pones las horas y haces lo que tu empleador te ha dicho que hagas, pero Dios define el trabajo duro diferente. Dios dice, ¿estás orando por la prosperidad de ese lugar en el que te encuentras? Porque su bienestar determinará tu bienestar. Y estoy apasionado que si vamos a ser los cristianos que declaramos ser, tenemos que estar dispuestos a aparecer, ya sea Starbucks, ya sea la agencia de seguros, sea lo que sea, y decir, voy a trabajar para la prosperidad de donde Dios me tiene. Voy a orar por ellos, voy a sembrar semillas, voy a ser el que trabaja más duro, voy a encontrar soluciones, voy a trabajar con excelencia. La Biblia dice, no dice que te tiene que importar la prosperidad, dice que tienes que trabajar para la prosperidad, de donde Dios te ha mandado. El trabajo duro es un concepto bíblico. El problema es que a menudo queremos que las bendiciones de Dios caigan del cielo, como pasteles, no maná. Lo queremos preparado, firmado, sellado, entregado y listo para disfrutar, en vez de trabajar por eso. ¿Saben? ¿Cuántos saben de que hay comidas congeladas? Las que encuentras en el supermercado están en la sección congelada. Lo único que haces es sacar el plástico, lo metes y en 2 minutos están listos. ¿Cuántos saben que esos cumplen su trabajo? Satisface tu hambre, pero no se compara a una comida hecha en casa. Me encanta la pizza. La pizza es mi comida reconfortante. No sé si debo decir esto en la iglesia o no, pero tengo que ser honesto. Cuando tengo un día malo, las cosas no van como quiero, mi primera respuesta no es, Dios, déjame orar. Es, déjame pedir una pizza. Porque la pizza me va a dar lo que necesito en ese momento, hará que me sienta mejor. Me gusta toda la clase de pizza, la suprema, la delgada, la gruesa, hecha de mano, de plato hondo. Me gusta el pepperoni, la de queso, me gusta la pizza blanca, hasta me gusta la pizza hawaiana. Sé que a algunos no les gusta, jamón y piña es una genialidad. Disfruto la pizza. El otro día fui con mi familia a Costco. Les he dicho esto antes, el trato que Amber y yo tenemos, yo llevo a los niños y ella hace las compras y nos comemos las muestras gratis. Pero esta vez nos paramos en el estante de comida y compré pizza. Tenía a mis hijos y a mi sobrina conmigo, así que pedí unas rodajas de pizza de queso y estaba bien lleno y no tenían suficientes personas, solo tenían 2 personas trabajando en la cocina. Seguro había como 50 o 75 personas en el área de comida. Las personas estaban esperando, se estaban enojando. Podías darte cuenta de que había tensión en esta atmósfera. Así que tratan de apresurarse, solo meten las pizzas, las sacan, las cortan en rodajas y las entregan. Recibo mi pizza y sé que es Costco. No soy ingenuo, no espero la mejor pizza o algo así. Pero estaba bien decepcionado cuando recibí las rodajas. Porque, ¿saben cómo se pueden dar cuenta cuando la pizza es sacada muy temprano? Porque la masa solo no es... está un poco pastosa. Después le ponen queso extra encima. Entonces cuando la muerdes tienes queso y nada de masa. ¿Saben de qué estoy hablando? Estaba así. Estaba decepcionado, aunque la recibimos rápido, no fue satisfactoria. No hay nada como hacer una pizza en casa. Ahora, yo compro la masa. Puede que sea la clase de persona que hace la masa, la lanzas al aire, la amasas, le pones la salsa de tomate, el queso parmesano fresco. No hay nada como una pizza de casa versus algo que es apresurado fuera del horno. Creo que lo mismo es cierto en cuanto al trabajo duro. Varias veces estamos tratando de cumplir algo, tratamos de completar una tarea, tratamos de tachar la casilla, solo tratamos de llegar al próximo día y no estamos trabajando para la prosperidad de donde Dios nos tiene. Dios dice, si te detienes por un momento y empiezas a orar para la prosperidad, empiezas a trabajar para la prosperidad, empiezas a tener tierra en tus uñas y estar dispuesto a sembrar semillas en el lugar al que te he mandado, Dios dice, aunque tu jefe no te ascienda, yo te ascenderé y te daré lo que el hombre no puede darte. El trabajo duro es bíblico. El trabajo duro es una bendición. Si continuamos en la historia, vemos el segundo principio que se espera, la integridad cuando manejamos nuestros recursos. En Éxodo 16:15, vemos que Dios da instrucciones para el maná. Fui a José muy temprano. Voy a regresar a Éxodo.
porque aquí es donde la historia continúa y se pone buena. Éxodo 16, voy a empezar en el versículo 15. Dice que cuando el maná llegó por la mañana, el pueblo no sabía lo que era. Nunca lo habían visto antes, así que lo miraban como, ¿qué es eso? Se miran como, ¿sabes lo que eso es? Moisés, Aarón, ¿saben lo que esta cosa en el suelo es? Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Voy a saltar al versículo 19. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Ahora, voy a saltar al versículo 20... del 26 al 28. La orden de Dios fue, durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el 7º día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Aún así, algunas personas salieron a recoger el día 7º, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuánto este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? El milagro del maná no solo tenía que ser trabajado, vino con instrucciones. Debían recoger solo suficiente comida para ese día. No debían almacenarlo, solo suficiente para ese día, suficiente para su familia. Y en preparación para el día de descanso, cuando deben descansar y no trabajar, debían recoger el doble. Dios le dice a Moisés que está dando estas órdenes para poner a prueba la fe del pueblo. ¿Me obedecerán? Porque me alabaron cuando los libré de Egipto, separé el mar rojo y los llevé al otro lado, pero ¿siguen siendo esas mismas personas en el desierto? Aquí es donde la fe y la integridad están entrelazadas. ¿Tenemos la fe para ser quienes declaramos ser? Porque ya sea que camines con integridad o no, manejar tus finanzas con integridad revela tu fe en quien Dios es. ¿Tienes la fe para ser quien dice ser? Los israelitas fracasaron esta prueba. Vemos más que la ira de Dios, vemos la decepción de Dios. No está condenándolos, pero dice, ¿hasta cuándo se negarán a obedecerme? Porque ha aparecido una y otra vez, hecho milagro tras milagro tras milagro. ¿Hasta cuándo continuarán resistiendo y negarse a obedecerme? Vemos la decepción de Dios, pero no condena, vuelve a darles instrucciones. Porque Dios espera que manejemos los recursos que nos da con integridad. Las Escrituras enseñan contra hacerse rico de la noche a la mañana y habla sobre ganarse el dinero deshonestamente. Creo que si tenemos que hacer la pregunta, ¿es esto legítimo? Entonces tenemos nuestra respuesta. Proverbios 13:11 dice, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Las Escrituras nos dicen que todo ganado deshonestamente o con ambición codiciosa o egoísta no durará. Si llegó a tus manos rápidamente, se acabará rápidamente. Esta es un área donde necesitamos orar por sabiduría, porque no digo que un segundo trabajo está mal. Hay muchas maneras en estos días de monetizar la tecnología e influir marcas y todas esas cosas. No digo que está mal. Lo que sí digo es que necesitamos orar por sabiduría piadosa, porque si no lo hacemos, será una tentación renunciar a las bendiciones eternas por posesiones mundanas, porque las posesiones mundanas satisfacen en el momento, pero Santiago nos enseña que la vida es un vapor. Está aquí un momento y desaparece el próximo. Dios ve mucho más que solo el aquí y ahora. Dios ve nuestro tiempo en la tierra como un vapor y nuestro tiempo en la eternidad como algo sin fin. Si no tenemos cuidado, pondremos nuestros ojos en posesiones mundanas que satisfacen por un momento y renunciaremos a las bendiciones eternas que llevan un pacto. Entonces, Dios espera que manejemos nuestras finanzas con integridad. Si continuamos, vemos el principio 3. Ser modelado en Éxodo 16, 32 al 34. La generosidad lleva esa bendición del pacto. Voy a leer los versículos 32 al 34. Esta es la tercera orden de Dios de cómo lidiar con el maná. Les dice en el versículo 32, esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado, delante del Señor, a fin de conservarlo para todas las generaciones futuras.
Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto, frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Esto fue un milagro de la preservación, porque el maná no debió haber durado tanto tiempo. Cuando llenaron ese recipiente de 2 litros y lo pusieron en el arca del pacto, fue un milagro de la preservación. Fue preservado, no se me logró. No trajo gusanos o moscas. Eso fue un milagro. Dios les dijo, cuando estaban colectándolo del suelo, si tratan de guardarlo hasta el día siguiente, se arruinará. Pero cuando ordenó que llenen el contenedor y separarlo para un propósito santo, fue ahí donde fue preservado. Algunos estamos orando por ese mismo milagro de preservación. Decimos, Dios, tienes que preservarlo. Necesito que sobre algo para el fin de mes para que pueda pagar mis deudas. Dios, necesito que lo preserves. Necesito un poco al fin de mes para arreglar mi auto o para cubrir este gasto inesperado. Estamos orando por el milagro de la preservación, pero no estamos separando una porción para propósitos santos. La Biblia enseña el principio del diezmo. Dios dice, si sacas 10% de tus ganancias y recursos y los das a mi casa, ahí es donde ordeno una bendición. Dios no hace acepción de personas. Dios no nos va a dar una excepción. Creo que a veces pensamos, sé que la Biblia habla sobre eso, sé que el pastor ha predicado sobre eso, pero esto es algo difícil con lo que estoy luchando. Porque temo que si doy los primeros frutos, si doy el primer 10% de mi cheque, no sobrará nada. No quedará nada a fin de mes. Yo estoy viviendo de cheque a cheque. ¿Qué tal si no puedo poner comida en la mesa para mi familia? ¿O qué tal si algo sucede con el auto? ¿Qué tal si pierdo mi trabajo? ¿Qué tal si no estoy preparado? Y no hay nada que pueda hacer. Así que decimos, Dios, no sé si pueda vivir este principio, pero puedo vivir los otros principios. No estoy seguro de que pueda hacer esto, pero lo que haré es dar mi tiempo. Serviré los fines de semana. Serviré en el campamento. Seré amable. Hasta pondré $5 o $2 en la canasta de ofrenda cuando pueda. Nos convencemos con una mentira que este es el camino a la bendición, pero ese no es el camino a la bendición. Dios dice, el camino a la bendición es vivir generosamente, dar ese diezmo, llevarlo al templo, y Dios dice, pondré un milagro de preservación sobre ti. Eso significa que cuando damos ese primer fruto, ese primer 10%, el otro 90% lleva una bendición del pacto por Dios Todopoderoso. Pero nosotros tenemos que decir si lo queremos o no. En Malaquías 3, Dios dice, traigan el diezmo a mi templo. Después dice, es interesante, dice, pónganme a prueba en esto y miren si no derramo una bendición sobre sus vidas. Me encanta esta escritura porque es el único lugar donde Dios nos dice que lo pongamos a prueba. En ningún otro lugar de la Biblia verán a Dios decir que está bien ponerlo a prueba. Pero lo dice dentro de este contexto. Es porque Dios es un Dios de principios y trata de enseñarle a su pueblo, escuchen, su motivación para dar el diezmo no tiene que ser pura. Algunos estamos como, ¿sabes qué? No creo que eso sea verdad. No creo que Dios va a derramar una bendición sobre mi vida. No creo nada de lo que dice Tyler. Dice, ¿sabes qué? Quiero dar el 10% solo para demostrar que estás equivocado. Dios dice, aún así te bendeciré. Te bendeciré incluso si tu motivación no es pura, porque Él es un Dios de principios. En Lucas 6:38 dice, lo que des, está hablando sobre el diezmo, sobre traer los recursos para financiar el ministerio, porque la iglesia es como Dios hace su gran nombre ser conocido a través de la tierra. Dice, si das, será devuelto, apretado, sacudido, derramado, dejando espacio para más. Dios promete, si das, yo te daré más. Ni siquiera tienes que tener la motivación correcta para hacerlo. Te bendeciré y encima de eso te daré más de lo que diste, solo para demostrarte de que soy Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que cumple todas tus necesidades, el Dios que no te abandonará ni te llevará a la ruina. Dios dice, yo lo haré. Ponme a prueba. La generosidad lleva una bendición del pacto. Donde quiero terminar hoy es una de las últimas escrituras, Éxodo 16:35. Vemos el cuarto principio. Confía en el proveedor, no en las provisiones. Éxodo 16:35 puede que sea una de mis escrituras favoritas en todo el Antiguo Testamento. Versículo 35
Dice, y los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Voy a ir a Josué 5, porque aquí es donde es profetizado, pero no es hasta Josué 5 que vemos a los israelitas llegar a la frontera de Canaán. En Josué 5 dice, finalmente están en la tierra de Canaán. Siendo honesto, estaban un poco desanimados, porque descubrieron que había personas viviendo en la tierra de Canaán. Hay personas que ya están ocupando la bendición que Dios les había prometido a ellos. ¿Pueden imaginarse deambular por 40 años en el desierto, viviendo de la promesa, viviendo del milagro del maná, y finalmente llegas a tu destino que Dios te ha dicho, y hay gigantes malos viviendo en la tierra? Y Dios dice, cálmense, chicos. Sé lo que estoy haciendo. Pone su fe a prueba una vez más en la frontera de Canaán, porque Dios siempre hará eso. Mientras te acercas más a tu bendición, puede que te encuentres siendo puesto a prueba una vez más. Los pone a prueba una vez más, y después dice que celebraron la Pascua en la frontera de Canaán. Justo al día siguiente, Josué 5, voy a leer desde el versículo 11, justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Algunos hoy podemos estar en una temporada donde nosotros también estamos comiendo de las cosechas de Canaán. Si ese eres tú, eso es algo bueno. Puedes estar bien financieramente. Tienes lo que necesitas. Puedes proveer para tu familia. Puedes tomar unas buenas vacaciones. Hasta tienes algo de sobra. Eso es algo bueno. Creo que a veces minimizamos nuestras bendiciones porque estamos preocupados de lo que pensarán de nosotros. Se acercan y dicen, me encantan esos zapatos. ¿Dónde los conseguiste? Los conseguí en oferta. Solo gasté $19.99. Pero sentimos como si tenemos que explicar nuestras bendiciones. Y siendo honesto, no estoy seguro de que eso sea un concepto bíblico. No creo que Dios quiera que minimicemos nuestras bendiciones. Creo que si estás en una temporada de bendición financiera, eso es algo bueno que debe ser celebrado, no condenado, no explicado. Si ese eres tú, tienes la responsabilidad de vivir estos principios, enseñar estos principios, enseñárselo a tus hijos, modelarlo, pero no tienes que minimizar las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida, porque sabemos que la vida va de batalla a bendiciones y de bendiciones a batallas. Entonces, cuando estás en la cima de la montaña, no tienes que fingir estar en el valle. Puedes mostrarle a las personas quién Dios es en la cima de la montaña. Pero muchos de nosotros estamos en una temporada donde estamos viviendo en el milagro del maná. Lo entiendo. Hay muchas partes de mi vida, no solo financieramente, sino muchas áreas de mi vida donde siento como si estoy viviendo en el milagro del maná. Tal vez en más de una. Ya no estamos hablando sobre las finanzas. Tal vez sientes como si estás viviendo en el milagro del maná y solo estás confiando en Dios todos los días. Lo que necesito es estar ahí. Las finanzas, las fuerzas, la alegría, la paz, la resistencia, la perseveración. Estás viviendo en el milagro del maná. La cosa buena sobre eso es que el milagro del maná te sostendrá hoy, mañana, el día siguiente, el mes después de eso, el año después de eso, hasta que lleguemos a la tierra de Canaán y comamos de sus frutos. El maná no fue el plan de largo plazo, solo fue para sostenerlos hasta que lleguen a la tierra prometida, pero Dios aún esperaba que el recurso del maná sea honrado y administrado incluso en el desierto. Esta es la razón que digo que Dios no hace acepción de personas, se trata sobre el principio. Dios no va a darte un pase solo porque los tiempos son difíciles, Dios no va a darte una excepción solo porque estás viviendo en una temporada donde se siente como si te falta. Dios dice, no, si vives estos principios, si administras el maná que te he dado, te sostendrá día tras día, tras día, tras día, hasta que finalmente llegues a la tierra donde estás comiendo de las cosechas de tu tierra prometida. Dios sigue esperando que el maná sea administrado. Iglesia, si nos decimos a nosotros mismos, voy a esperar hasta que esté comiendo de las cosechas de Canaán para diezmar. Voy a esperar hasta que esté comiendo de las cosechas de Canaán para ser un centurión del templo. Voy a esperar hasta que esté comiendo de las cosechas de Canaán antes de ser generoso. Voy a esperar hasta que el negocio despegue. Voy a esperar hasta que mis hijos se gradúen de la universidad. Voy a esperar hasta que termine de pagar mis préstamos estudiantiles. Voy a esperar hasta que tenga un mejor trabajo.
nos estamos perdiendo el milagro del maná. Y la gracia de Dios te encontrará justo donde estás. Soy un gran creedor. Como dije, no tenemos que venir a Dios con todo en orden, porque hay una porción de gracia que nos encuentra justo donde estamos y nos saca de ese pozo de desesperación. Y confío de que si vivimos estos principios, experimentaremos el milagro del maná. Porque es un buen Dios. Es un buen Dios. Nos hago esta pregunta hoy. Termino con esto. Si soy honesto, quiero instarlos. ¿Pueden sacar sus ojos de las provisiones que están en sus manos, lo poco o mucho que sean, y pongan sus ojos en el proveedor que sostiene sus corazones? Porque si estamos dispuestos a trabajar el maná, seguir las instrucciones de Dios para el maná, preservar el maná y ponerlo a un costado para un propósito santo, y estamos dispuestos a poner nuestra confianza en Él, no nos quedaremos decepcionados, no nos llevará a la ruina. Puede que se sienta así en ciertas temporadas, pero Dios es demasiado bueno para dejarte decepcionado y en las ruinas. Si hay un mensaje que quiero que mi vida haga resonar, es de su bondad, porque es fiel, es amable, es generoso, es amoroso, es bueno. Pero ¿confiaremos en Él? Inclinen sus rostros conmigo mientras termino mi mensaje hoy. Ya sea que estés aquí o eres parte de nuestra familia en línea, solo quiero hacerles una pregunta simple, porque quiero saber por quién estoy orando hoy. Si estás aquí, estás en una temporada donde se siente como una temporada de falta y estás luchando un poco financieramente, si eres honesto, recuerden que dije, este no es un museo para los santos, es un hospital para los enfermos. La verdad es, todos estamos espiritualmente en sillas de rueda, en muletas o vendados. Todos aquí tenemos una necesidad. Si estás aquí y dices, si soy honesto, estoy luchando, siendo obediente en esta área de mi vida. Le creo a Dios, creo en eso, creo lo que dices, pastor. Pero a fin de mes, el propietario no aceptará mi fe como pago, busca dinero. Y estoy en este espacio donde creo, pero ayuda mi incredulidad. Creo que Dios es quien dice ser, pero se me hace bien difícil caminar esto en mi vida porque tengo que seguir viviendo de cheque a cheque y aún así tengo que proveer para mi familia y estoy en esta lucha entre el aquí y el todavía no. Estoy en esta lucha entre mi carne y mi espíritu. Si ese eres tú, quiero que sepas que Dios entiende. Dios no te está condenando. Dios no es abrumado por tu desobediencia. Dios te ama y Dios te ve. Amigo, recuerda que servimos a un Dios personal que se hizo humano y experimentó todo desde nuestro punto de vista. Entró en toda emoción que nosotros tenemos. El mismo Jesús tuvo temporadas de su vida donde estaba en falta financiera y no sabía, o no debería decir que no sabía, pero no siempre tenía todos los medios para satisfacer todo deseo que tenía. Dios entiende lo que estás sintiendo. Si eres tú aquí, puedes ser lo suficiente valiente para levantar tu mano solo por un momento para que sepa por quién estoy orando. Veo esas manos ser levantadas. Amén, amén. Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve. Pueden bajar sus manos. Voy a orar por ustedes, pero no voy a orar para que Dios los bendiga. Déjeme explicarlo. No voy a orar para que Dios los bendiga porque sé que Dios ya está preparado para bendecirte. Sé que Dios quiere bendecirte. Sé que eres un hijo del Rey Altísimo. Hay resurrección en tus vidas. Sé que Dios quiere bendecirte, pero lo que voy a orar es que Dios te dé la valentía para vivir, caminar y enseñar estos principios para que haya una bendición bajo la cual estés viviendo. Creo que esa bendición va a fluir como aceite por tu cabeza y va a fluir hasta tus pies. Vas a vivir y caminar en la unción de Dios. Pero voy a orar por valentía para moverte de donde estás y posicionarte bajo su bendición. Dios, oro por tu pueblo en este momento. Es un honor orar por tu pueblo. Dios, oro por toda persona que tiene una necesidad, que está luchando en sus finanzas, está en un área donde no se sienten libres, se sienten encadenados. Pero Padre, oro para que les des la valentía para trabajar duro, bajo tu definición de trabajo duro. Dios, oro para que estén presentes donde sea que sus manos encuentren trabajo.
Puede que no sea el trabajo de sus sueños, puede que no sea lo que esperaban, puede que sea un padre soltero, pero Dios, oro para que les dé las fuerzas y dales la fe para ser quien dicen ser, que vaya y trabaje para la prosperidad de la temporada que le has confiado. Y Señor, sé que derramarás una bendición para eso. Dios, oro para que los ayudes a caminar en integridad, que caminen rectos. Oro para que los ayudes a caminar en generosidad, que se comprometan a los principios del diezmo, que den pasos de obediencia y con cada paso te vean aparecer y te vean demostrarlo. Dios, oro para que no confíen en las provisiones que están en sus manos, sino que confíen en el proveedor que sostiene sus corazones. Dales paz, Padre. Derrama tu paz sobre tu pueblo hoy. Te amamos, te adoramos, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Es en el poderoso nombre de Jesús que oramos. Todos dicen, amén. Wow, qué gran mensaje que hemos podido disfrutar el día de hoy. Como siempre es emocionante el poder saber que Dios nos habla directamente a nuestra situación y en el tiempo y la circunstancia por la cual estemos pasando. En este momento vamos a preparar nuestros corazones para dar nuestros diezmos de las ofrendas. Damos nuestros diezmos por obediencia y damos nuestras ofrendas con un corazón generoso, porque tenemos mucho que agradecer a nuestro Dios. Qué emocionante también el poder saber que Dios utiliza nuestros recursos para continuar enviando estas transmisiones, para seguir apoyando actividades de misiones o realizando nuestros eventos y nuestras actividades como iglesia en el área de niños y adolescentes. Y todo se puede lograr, por supuesto, gracias a tu fidelidad y a tu generosidad. Así que ahí donde estás, acompáñenos orando por este momento. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu provisión, gracias porque siempre estás ahí. Te pedimos que tú sigas trabajando en nuestras finanzas, en nuestro trabajo y en nuestra salud, para que podamos ir de bendición a muchas más personas. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un súper servicio el que hemos pasado juntos. No te olvides, todos los domingos a las 11 de la mañana es nuestro servicio bilingüe al lado de la comisaría Miraflores. Que tengas una buena semana, que Dios te bendiga.